Dice el capítulo 18, versículo 1 en adelante. Pasados muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año diciendo: ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Sigue diciendo el versículo 2. Fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria. Y Acab llamó a Abdías, su mayordomo. Abdías era en gran manera temeroso de Jehová, porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas, y los sustentó con pan y agua. Dijo pues Acab a Abdías: ve por el país a todas las fuentes de aguas y a todos los arroyos, a ver si acaso hallaremos hierba con que conservemos la vida a los caballos y a las mulas, para que no nos quedemos sin bestias. Dice el versículo 6. Y dividieron entre sí el país para recorrerlo. Acab fue por un camino y Abdías fue separadamente por otro. Y yendo Abdías por el camino, se encontró con Elías. Y cuando lo reconoció, se postró sobre su rostro y dijo: ¿no eres tú mi señor Elías? Y él respondió: yo soy. Ve, di a tu amo: aquí está Elías. Pero él dijo: ¿en qué he pecado para que entregues a tu siervo en mano de Acab para que me mate? Vive Jehová tu Dios, que ¿qué dice? No me lo han puesto aquí. Donde mi Señor no haya enviado a buscarte. Y todos han respondido: no está aquí. Y a reinos y a naciones él ha hecho jurar que no te han hallado. Y ahora tú dices: ve, di a tu amo: aquí está Elías. Acontecerá que luego que yo me haya ido, el Espíritu de Jehová te llevará a donde yo no sepa. Y al venir yo y dar las nuevas a Acab, al no hallarte él, me matará. Y tu siervo teme a Jehová desde su juventud. ¿No has sido dicho a mi señor lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas de Jehová? Que escondía 100 varones de los profetas de Jehová de 50 en 50 en cuevas y los mantuve con pan y agua. Y ahora dices tú: ve, di a tu amo: aquí está Elías, para que él me mate. Y le dijo Elías: vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré a él. Sigamos. Entonces Abdías fue a encontrarse con Acab y le dio el aviso. Y Acab vino a encontrarse con Elías. Cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Nos vamos a quedar ahí, vamos a seguir con la lectura, porque estamos hablando acerca de el creyente y la oración, para que veamos lo importante que es la oración. Y vamos a, si usted se da cuenta, comencé la escritura ya en una situación en la cual usted ve que está mal en lo que es el pueblo de Israel. Tomé, como por decir así, a la mitad de la historia ese capítulo. Pero yo quiero que se dé cuenta todo lo que está pasando. Hay una gran sequía en el pueblo de Israel. Hay un caos y no se sabe qué hacer porque están a punto de empezar a morir debido a que no ha llovido en la tierra. Todo ese caos se ha formado por una sola razón. Amén. Por una sola razón es que ha pasado todo esto. Y quiero leerle el capítulo de Santiago, capítulo 5, versículo 17 también. Santiago 5, 17.
para que usted se dé cuenta lo que es los siervos del Señor cuando son siervos que están cerca de la presencia de nuestro Dios. Ahí se mencionó a Elías. Elías es un profeta del Señor que Dios había levantado con un propósito. Le voy a mostrar con qué propósito se había levantado Elías en ese tiempo. ¿Ok? ¿Qué era lo que debía de hacer Elías y qué era lo que representaba Elías para el pueblo? Dice la Biblia, yo quiero que lo lea conmigo en el libro de Santiago, capítulo 5, versículo 17. Elías, ¿qué dice? Era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. O sea, en pocas palabras, no tenía nada de especial, aparte de que era un hombre de oración, era un profeta de Dios, era un hombre con un propósito específico de parte del Señor. Pero dice que era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y lea conmigo, y oró, dice la Biblia. Óigalo bien, mire la importancia. Y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Tremendo, ¿verdad? Dice que es un hombre con pasiones iguales a las nuestras, pero era un hombre ferviente en oración que había orado, dice, para que no lloviera por 3 años y medio, dice. Sigue diciendo el 18. Y otra vez oró. Y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. ¿Por qué yo le leí esta cita bíblica? Para que se dé cuenta la importancia que se le pone a la oración, no importando quién sea el que lo haga, de los creyentes. La oración siempre va a ir acompañada de poder, amén, y de una respuesta. Si lo hacemos en el plan maravilloso de nuestro Dios. El caos que acaba de leer usted en el capítulo 18, ¿quién realmente lo había causado? Podríamos decir, la oración de Elías. Elías era el que, a través de la oración, él había orado para que no lloviera sobre la faz de la tierra por 3 años y medio. Y Dios había escuchado su oración y eso tenía en jaque mate a las personas del pueblo de Israel. Elías fue uno de los primeros de una larga línea de profetas importantes que Dios levantó y envió tanto a Israel como a Judá. Ahí nos damos cuenta nosotros de la importancia que tienen los ministerios de oración dentro del pueblo del Señor, porque detrás de esos ministerios se mueven grandes cosas de parte de nuestro Dios. Dios nunca quedará sin testimonio ante los seres humanos. Siempre habrá hombres que proclamen su palabra y su voluntad. Pero lo hace el Señor para tener misericordia de su pueblo. Hablamos de cómo era que, por ejemplo, el profeta Samuel oró por Israel y cómo él veía la importancia de la oración al punto de decir, yo no voy a pecar dejando de clamar por el pueblo de Israel. Para que el pueblo de Israel pudiese sostenerse por la mano poderosa de nuestro Dios. Ahora quiero entrar entonces al consejo de la palabra y quiero basarlo bajo el subtítulo Dios levanta hombres de oración a favor del pueblo. Dios levanta hombres de oración a favor del pueblo. ¿Cuál era la situación en la que se encontraba Israel en este momento para que me pueda entender la historia y para que me pueda entender el mensaje? Recordemos entonces que a Salomón el reino se le había dividido. David había unificado a todo Israel, pero se había dividido debido a la desobediencia del rey Salomón. Y su hijo Roboam no había escuchado el consejo de los ancianos. Los ancianos le habían dicho, oye, bájanos los impuestos, haz estas cosas y nosotros te vamos a servir, todas las tribus de Israel.
no aceptó el consejo de los ancianos y se fue al consejo de los jóvenes. Y él, en vez de escuchar el consejo sabio de los ancianos, escucha el de los jóvenes. E Israel se le parte en dos. Se forma entonces dos, el reino del norte y el reino del sur. Amén. El reino del norte es llamado Israel y el reino del sur es llamado Judá. ¿Ok? Por eso cuando usted ve en la Biblia, cuando los profetas están hablando, siempre se refieren al reino del norte o al reino del sur. El reino del sur es Judá y Benjamín. ¿Ok? Siempre que usted vea que hay un profeta que se está dirigiendo al reino de Judá, se está dirigiendo al reino del sur que involucra a Judá y a Benjamín. El reino del norte son las otras 10 tribus de Israel. Amén. Se divide todo lo que es Israel en dos reinos, el del sur y el del norte. Vamos a ver si me entendió. ¿Quiere que le haga preguntas? A ver, hermano Alex, ¿quién conforma el reino del sur? Lo apuntó, mire, le valió haberlo apuntado, ¿verdad que sí? Judá y Benjamín, exactamente. Y el reino del norte serían las otras, más fácil, ¿verdad que sí? Las otras 10 tribus de Israel. Amén. Los reyes del norte empezaron, empezando con Jeroboam, que fue el que fue designado por Dios para que llevara el reinado de las 10 tribus. Se corrompe de una manera grande. Yo tuve que leer toda la historia para estar bien familiarizado con ella, ¿verdad? Al punto que él elige sus propios días, sus propios sacerdotes, sus propias fiestas. Él crea un lugar de adoración en vez del templo de Jerusalén. Y total es que el reino del norte se corrompe de una manera horrible. Entonces llevan al pueblo a una adoración pagana, a dioses paganos. Los reyes y los sacerdotes se habían corrompido juntamente con el pueblo. Usted lee desde el capítulo 13 al capítulo 17 de Primera de Reyes, donde empieza el ministerio de Elías, podríamos decir. Usted se da cuenta que un rey tras otro rey empiezan a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y cada uno va empeorando y empeorando al punto de que llegan a una situación pero malísima. Llegan a adorar a un dios llamado Baal, que según la creencia era quien controlaba las lluvias y las cosechas abundantes. Mire por qué se menciona de que se oró para que no hubiera lluvia por 3 años y medio. Porque Dios iba a traer una lección al pueblo de Israel. Y la iba a traer a través de uno de sus profetas. Un profeta muy importante en el Antiguo Testamento, el cual nosotros ya vimos que se llama Elías. Pero ¿cómo llegó el pueblo del Señor a adorar a Baal y a creer que era el Dios de la lluvia y de las, ¿qué le dije? Y de las cosechas abundantes? Acab, uno de los últimos reyes de los que se mencionan acá en el capítulo 17 y 18, se junta, quitemos la palabra se junta porque se casa con una mujer llamada Jezabel. ¿Ok? Jezabel, a ver, ponme ahí la historia de Jezabel, un poquito lo voy a poner, solo para que sí. ¿Lo tienes? Jezabel significa su nombre, donde está Baal. Ella no es judía, ella no es israelita. Viene Acab y hace una alianza con el rey de Tiro, un rey fenicio, hijo de, en otras versiones es Idbaal o Itobaal. Número 1, rey de Tiro, rey de Fenicia.
promovió el culto a los dioses fenicios de Baal y de Astarot. Su padre, sacerdote rey de Tiro, asesinó a su propio hermano para hacerse del trono. Siga. Esta fue una gran influencia espiritual en el pueblo de Israel, en este caso Jezabel. Y fíjese que es tan fuerte el espíritu de Jezabel que aún se menciona en el libro de Apocalipsis, para que usted vea los demonios tan fuertes que estaban detrás de esta mujer, podríamos decir. El espíritu todavía permanece, y a la iglesia de Tiatira, cuando usted tenga tiempo de estudiar la iglesia de Tiatira en Apocalipsis 2:20, llevó a la iglesia de Tiatira a la inmoralidad y a la adoración de los dioses falsos. Aún en la iglesia, ya después de que Cristo había ascendido a los cielos. Oiga bien, ¿hasta dónde? Ahí ya no existía a Jezabel. Pero ese espíritu de Jezabel, mire que se ha ido conforme los tiempos contaminando al pueblo de Dios. ¿Por qué le hablo acerca de ella? Porque ella tiene una gran influencia entonces sobre el rey Acab, al punto de que el rey Acab establece adoración a estos dioses. Baal, ¿quién es la otra que mencioné? A Astarot, y también hay otra que se me olvida el nombre de esta mujer. Bueno, de este dios, pero eso es lo de menos. Ishtar, así se llama, la diosa del amor. ¿Ok? Viene y empieza a crear un culto dentro del pueblo de Israel y hace que Israel se incline y empiece a llevar ese tipo de creencia fenicia al pueblo de Israel. Un gran espíritu allí para confundir y para mezclar al pueblo, la adoración del pueblo de Dios hacia Jehová con Baal. Ahora, Dios levanta a un profeta para bendición del pueblo. En este caso es Elías. Elías es el siervo del Señor que Dios levanta para que sea en favor del pueblo, para que clame por el pueblo y para que traiga un avivamiento dentro del pueblo del Señor. Entonces, Dios levanta a un profeta para bendición de su pueblo. ¿Con qué propósito lo llama? Lo llama primeramente para que haga volver a su pueblo a la verdadera fe, porque se había apartado de la verdadera fe. Ese era el propósito específico de Elías, hacerlo volver a la verdadera fe, al Dios verdadero. Ahora, yo quiero que tome en cuenta una cosa acerca de lo que es un profeta. Regularmente se tiene la idea de que un profeta solamente es aquella persona que adivina el futuro, ¿verdad? Que dice el futuro a las personas, pero eso no es cierto. El profeta cubre más que eso cuando nosotros nos damos cuenta en las Escrituras. El profeta no es solamente un pronosticador, como lo piensa el día de hoy la gente. El profeta también era un proclamador de la voluntad de nuestro Dios. El profeta era alguien que anunciaba los juicios de Dios y exponía los pecados del pueblo. Eso era un profeta. Un profeta también se encargaba de traer un recordatorio de los mandatos y estatutos de nuestro Dios. No era solamente de decirle a la gente lo que iba a pasar en el futuro. Esto es algo muy importante que nosotros tenemos que tomar en cuenta cuando hablamos de un profeta del Antiguo Testamento. Su misión era hacer que los israelitas se dieran cuenta de su apostasía y llamarlos a que se volvieran a la fidelidad del Dios de Israel, porque le habían dado la espalda a Dios. Y a través de Elías, del clamor y de la palabra que traería Elías, Dios, por misericordia, para mostrarle favor al pueblo, los iba a traer. Dios levanta un profeta para ser de bendición a su pueblo. Era un hombre que fue llamado
para pelear espiritualmente. Dese cuenta que Elías no es un guerrero físicamente hablando, no es una persona como Sansón, pero sí es una persona espiritualmente capacitada por Dios para pelear la guerra espiritual que Israel no podía ver. Un hombre de oración, un hombre de íntima relación con Dios. Él iba a ser el que iba a pelear la guerra espiritual por Israel. Y lo iba a hacer a base de oración. Dese cuenta de esto que le estoy diciendo. Ahora, esto no iba a ser fácil para Elías. Ser representante del Señor, hermano, nunca es fácil. Yo quiero que sepa eso. Nunca es fácil el ser un representante de Dios. Cuando usted ve la vida de Elías, se da cuenta que fue una vida muy sola. Yo lo reto a que lea el capítulo 17 del libro de Primera de Reyes, para que se dé cuenta cómo ese hombre todo el tiempo anduvo solo y siempre buscando el rostro del Señor, pero siguiendo la dirección de nuestro Dios, pero siempre solo, siendo perseguido por la obra del Señor. A él, si se dio cuenta la lectura que teníamos, lo estaba persiguiendo el rey. Había ido a preguntar por todas partes dónde estaba Elías. Pero Dios, al igual que a David, Dios lo había escondido. Y Dios sabía lo que estaba haciendo con Elías. Cuando Elías ora para que no llueva, Dios lo manda a un río, a donde tiene que estar ahí solito. Y dice la Biblia que Dios lo mantuvo. ¿Cuántos conocen la historia? ¿Usted conoce la historia? ¿Se recuerda cómo lo mantuvo el Señor? En la cueva. No en la cueva. No, antes de la cueva. En la cueva es el capítulo 19. ¿Alguien se recuerda cómo lo mantuvo el Señor? Dice que bebió del agua del arroyo y los cuervos le llevaban carne para que él comiera. Óigalo bien. Mientras el Señor estaba tratando con el pueblo, no había lluvia. ¿Qué hace el Señor en ese caso? Dios está preparando a Elías. Porque en ese encuentro luego le dice el Señor, vete allá. Me imagino que los cuervos se cansaron de llevarle carne y ya no había Uber ni nada por el estilo. Y le dijo al Señor, vete y te vas a ir a la casa de una viuda, le dijo. La viuda de Sarepta. Y la viuda de Sarepta le tenía que dar de comer a Elías. Y dice la Biblia, hermano, que cuando llega a esa casa, la viuda le dice, pues yo no tengo nada que darte. Le dice, lo único que tengo es esta harina para el día de hoy, para mi hijo y para mí, y nos vamos a dejar morir, le dijo. Y él le dijo, hazme una torta, le dijo, de jamón. Y luego que me la hagas, le dice, te aseguro una cosa, la harina no va a faltar, le dijo. Y tal como se lo había dicho, hermano, la harina no le faltó a esa mujer, ¿verdad? Luego se le está muriendo el hijo. Y le dice, y manda a llamar otra vez a Elías. Y Elías ora por ese muchacho. Y ese muchacho revive, hermano. ¿Qué está haciendo el Señor con Elías? Dios lo está preparando para lo que iba a enfrentar Elías. Porque Dios, antes de mandarnos a un lugar, Dios nos prepara. Dios nos hace conocerle personalmente. Y esa historia que yo le acabo de contar, se la conté así rapidito. Por favor, lea el capítulo 17 de Primera de Reyes. Gloria sea el nombre de nuestro Dios. Entonces, todos querían la vida de Elías porque él aparentemente había causado que no lloviera por 3 años y medio. ¿Por qué razón Dios, qué casualidad que se le ocurrió ese tipo de situación para poder tratar con Israel? Porque recuérdese que Baal era el dios
A ver, yo quiero que me entienda, porque si no, no me va a entender. A Baal se le tenía considerado como el dios de la lluvia. Y también, ¿de qué le dije? De las cosechas abundantes. O sea, Israel llegó a pensar que llovía por causa de Baal. Israel llegó a pensar que tenía abundancia en las cosechas por causa de Baal. Pero aquí habían pasado 3 años y medio y Baal no había hecho absolutamente nada. ¿Qué le parece? Curioso, ¿verdad? Porque si es un Dios como se decía, no hubiera dejado que pasara por lo menos un mes. Sin embargo, 3 años pasaron y medio y no hubo lluvia. Aleluya. Jezabel había pronunciado el culto y adoración a esos dioses fenicios, de Baal y Astarot, mientras distanciaba el ya establecido culto nacional a Jehová. ¿Qué es lo que hizo Jezabel? Produjo un enfrentamiento religioso entre lo que era la adoración a Jehová y la adoración a Baal. Ella estaba, no, Baal realmente es el verdadero Dios. No le sirvan a Jehová. Ustedes tienen bendición por Baal. Entonces llegó un momento en el que el pueblo de Israel se la creyó. Y Dios dice, vamos a crear una situación en la cual vamos a demostrar si es Baal o si es Jehová. Amén. Tremendo, ¿verdad? Maravilloso. Ahora, Elías, el trabajo que tenía Elías era bien delicado. Era un trabajo, hermanos, peligroso, porque no se iba a enfrentar a cualquier cosa. Había sido quien había orado para que no lloviera. Por lo tanto, aparentemente el culpable era Elías. O sea que a Elías le tenían puesto el ojo, porque él supuestamente había causado la calamidad. Pero realmente, ¿quién había parado la lluvia? ¿Elías o Dios? Dios la había parado, pero la había parado porque había orado Elías. El rey Acab y la reina Jezabel no lo querían y estaban dispuestos a matarlo. Ya nos dimos cuenta en el capítulo 18, del 10 al 18, que dice la Biblia que ellos lo querían matar. Lo leímos, ¿verdad? ¿Hasta dónde llegamos? Hasta el 18, ¿verdad? Ok, para ya no leerlo otra vez entonces. Los líderes religiosos estaban en contra de Elías. O sea, literalmente Elías se encuentra solo. La vida de Elías estaba en riesgo. ¿Por qué estaba en riesgo? Porque si Dios no lo respaldaba, hermanos, se había metido a una situación que no iba a tener salida. Si Dios no lo amparaba, Elías se había metido a un problema muy grande. Si Elías fracasaba, toda la nación de Israel se hubiera vuelto idólatra y hubiese sido extinguida. Pero Elías tenía la mejor ventaja que puede tener el ser humano. Tenía a Jehová de los ejércitos. Y era un hombre de oración. Llegando a ese punto, entonces, yo quiero entrar, ya después de darle la introducción, a lo que es el mensaje, la enseñanza del día de hoy. Porque cuando se ve Elías en esta situación, Dios manda a Elías para que lo represente ante todo el pueblo. Y Elías lanza un reto a todo Israel, a todos los profetas de Baal, para que ambos oren y que la oración que sea contestada sea el Dios que prevalezca. Amén. Sigamos con la lectura entonces de donde nosotros nos quedamos. Aleluya. Primero, solo quiero mostrarle algo. Poneme Primera de Reyes 21-25, por favor.
Quiero ver si es esta. A ver, yo quiero que lo lea, por favor. Dice, a la verdad, ninguno fue como Acab, o sea, el rey de Israel, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. ¿Se da cuenta quién estaba detrás de todo esto? La mugrosa Jezabel. O sea, Acab era muy manipulable. Acab hacía lo que su mujer le decía. Dice, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Hermanas, cuidado que vaya a terminar una Jezabelita con su marido, porque si no ya se lo tronó. Amén. Gloria. No, yo siempre oro para que. Capítulo 10. Ahora vamos al 18-19. Si no, usted se truena y se truena también a su marido. Porque esta lo que hizo fue tronarse a su marido realmente. Amén. A ver, brincate al 18 y vayamos al versículo 19. ¿Se recuerda que nos quedamos en la conversación que tuvo Elías con Acab? Que lo andaba buscando y dijo, y le echó la culpa a Elías. Pero ¿de quién era la culpa de la sequía que tenía Israel? De Acab y de la adoración a los falsos dioses. Entonces, ahí hay un enfrentamiento. Dice, a ver, ¿qué pasa con el versículo 19? Nombre. En Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 19. ¿Qué pasó? Se le extravió. Regresate al 18 solo para agarrar otra vez la lectura, para que se dé cuenta. Y él respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo los Baales. Por tu culpa, le dice. Es que está Israel como está, le dice. Yo no la he turbado. Él sí había orado, pero había orado y la oración había sido contestada porque ellos estaban desobedeciendo y estaban adorando a Baal. Entonces viene Elías en el versículo 19 y le dice, envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo. ¿Qué iba a hacer Elías? Iba a hacer un reto a los de Baal. Y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. ¿Sí se da cuenta? ¿Cuántos eran? ¿Cuántos profetas eran? ¿Cuántos profetas eran? No son 400. Son 800 profetas a los que se está enfrentando en este caso Elías. ¿Sí se da cuenta? Amén. Y mire, ¿quién les daba de comer? ¿Quién los mantenía? ¿Quién era la que estaba haciendo que ellos estuvieran en ese tipo de adoración? La competencia o el reto no era entre Elías y Acab, era entre Dios y Baal. Ese era el reto. Amén. Porque estos 800 profetas decían Baal. Y Elías decía Jehová de los ejércitos. Sigamos con el versículo 20 entonces, porque aquí estamos viendo el reto de Elías, la oración. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo, dice. A ver, sigamos. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Fíjese que Elías está frente a todos él solo. La diferencia es que Jehová está con Elías.
Y Jehová nunca te va a dejar solo. Jehová nunca te va a avergonzar. Sobre todo si tú eres una persona que conoces a Dios y que le oras a Dios y que había ya tenido una experiencia con Dios. Esa no era la primera vez que iba a orar Elías. Ya Elías ya iba bien orado. Sigue diciendo el versículo 22. Y Elías volvió a decir al pueblo. No, hombre, este me lo cambió otra vez. Qué bárbaro, este está jugando conmigo. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dijo, como que dice, son 400 de Baal contra mí, dijo. ¿Quién llevaba las de ganar? ¿Quién llevaba las de ganar? Pues los de Baal, porque eran 400, eran más. Había más apoyo, todos estaban a favor de ellos. Elías está solo. Aleluya. Fíjese que lo primero que dice Elías es: ustedes claudican en dos pensamientos, le dice. Porque ustedes no saben si van a servir a Jehová o si van a servir a Baal. Entonces, el propósito de Elías es: señores, hoy van a tener ustedes que decidir. Porque hoy se los va a demostrar Jehová. Si es él el que responde, a él sírvanle. Si no responde, no le sirvan. Sigue diciendo 23. Ahora hace el reto. Mire el reto que les hace. Dénsenos pues 2 bueyes y escojan ellos uno. Como que dice, aquí están los 2 bueyes, ¿cuál quieren? El que ustedes quieran. Y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre leña y ningún fuego pondré debajo. Ese era el reto. Aquí está Jehová y aquí está Baal. Vamos a ver. Y mire cuál es el reto que hace. Invocad luego. Invocad habla de oración, hermanos. Para que usted se dé cuenta que cuando se invoca a Dios, no se invoca a alguien, alguien místico, a una persona real. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová. O sea, se van a hacer 2 oraciones, dijo él. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios, dijo. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. Órale pues, vamos a ver si es cierto. Ahora, cuando Elías dice: y el Dios que responda por fuego, ese sea Dios. ¿Cuál era la ventaja que llevaba ya Elías? Que Dios ya había respondido por fuego. Amén. Se recuerda allá en el tabernáculo, se recuerda allá en el templo, la vez pasada lo vimos. Ya había una garantía. Sin embargo, le dijo: vamos a ver pues si el Dios de ustedes contesta. Alabado sea el nombre del Señor. Sigamos entonces. Empiecen ustedes, como les voy a dar la delantera a ustedes para que oren. Sigamos con el 26. Pónete el 26 vos, hombre, y no le quites la emoción. No quiere dar. A ver, léalo usted entonces, ya que no da el 26. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon. E invocaron, o sea, oraron al nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía. Ahí había respuesta entonces. Mire que sí que oraron esos tremendos. O sea que hay veces que me sorprende a mí que la gente de allá afuera le ora más a sus dioses y no se cansa de hacerlo, aunque no son dioses y no responden. Dice que desde la mañana hasta el mediodía, hermano. Baal, Baal, Baal. 400 clamando a Baal, orándole a Baal.
respóndenos, diciendo, Baal, respóndenos. Pero no había voz, ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Puros de aquellos apaches que salen en las películas del oeste, hermano. No sé ni qué dicen, ¿verdad que sí? Así andaban los tremendos, hermano. Mire la ignorancia de la gente, hermano. Mire a dónde los había llevado la Jezabel. Saltaban, dice, saltando cerca del altar que habían hecho. Baal, respóndenos, por favor. Sigue diciendo la escritura en el versículo 27. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo, gritad en alta voz, porque a lo mejor no les escucha porque están hablando muy despacito. Gritad en alta voz porque Dios es. Quizás está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme y hay que despertarle. ¿Sabe por qué hacía eso Elías? No, porque Elías sabía que solamente hay un Dios al que se le ora y el cual responde. ¡Aleluya! A Él sea la gloria y la honra. Pero fíjese lo que hace Elías. A ver, denle, échenle más. Bueno, ¿qué otra cosa hacen estos tremendos? 28. ¿Qué dice en el versículo 28, hermanos? Y ellos clamaban a grandes voces y se sacaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre. O sea que le tenían que cortar las venas a los tremendos para que el Dios de ellos viera sangre y que a lo mejor de esa manera contestara. ¿Qué le parece? Iba a contestar. Yo me imagino al diablo detrás de Baal queriendo contestar, queriendo mover su mano mugrosa, diciendo, porque vio que Dios le permite hacer algunos milagritos, ¿verdad? De repente para engañar a la gente. Pero en esta ocasión Dios le tiene un paro y le dice, en este momento nada ni nadie se mueve, señores. Potestades, gobernadores de las tinieblas, todos se quedan tranquilitos porque ahorita ustedes están limitados. Tremendo esto, hermano. Y no importaba lo que hicieran ellos. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre hasta chorrear la sangre de ellos. Mira hasta dónde llega una persona idólatra. Hermano, dele gloria a usted y yo al Señor porque no somos ignorantes ya más. Yo no sé cuántos de nosotros nos pudimos en algún momento haber postrado ante una imagen que no hace absolutamente nada. Ahí están las grandes procesiones, esos días en los que la gente se va de rodillas tratando de agradar a cierto tipo de muñeco que tienen en una iglesia. Hermano, eso es falso. No es lo que ordena la palabra del Señor. Veamos lo que sigue. Aleluya. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni escuchase. Bueno, Baal, tuviste la oportunidad y no contestaste. Ahora veamos la otra parte. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y yo quiero que se dé cuenta de algo que va a decir en ese momento Elías. ¿Qué dice? Y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. ¿Cómo tenían el altar? Donde se debía de clamar, donde se debía de hacer oración. Dice que estaba arruinado. No podemos nosotros pretender
ser victoriosos, que Dios use nuestras vidas, hacer cosas grandes para el Señor, si lo principal, el altar de Jehová, está arruinado, iglesia? Está hablando de buscar el rostro del Señor. Él tuvo que arreglarlo porque ya no se acercaban al altar, ya no clamaban en el altar, lo habían descuidado. ¿Cómo puede ser posible esto? Viene Elías y les da una muestra de cómo estaban y de lo que se debía de hacer. Sigue diciendo: y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob. Fíjese cómo los incluye a todos. Al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre. Amén. Sigamos. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar. Fíjese lo que hace Elías, por favor. Hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Sigamos. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Amén. Como habían acordado, ¿verdad? Pero veamos lo que le agrega a Elías. Sigamos. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Elías, por favor, Elías, ¿cómo le vas a echar agua a la leña? ¿Ah? No te va a arder la leña, Elías. Con agua, hermano. No tiene sentido. Y dijo: hacedlo otra vez, dijo. ¿Qué tenían que hacer otra vez? Derramar 4 cántaros de agua. ¿Ok? Hacedlo otra vez, dijo. Y otra vez lo hicieron. Y dijo aún: hacedlo la tercera vez. ¿Cuántos cántaros de agua echaron? 12 cántaros de agua. Estaba loco Elías, hermano. Estaba viendo que Baal no había contestado y él todavía le echa agua a la leña. Dijo aún: hacedlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar. Y también se había llenado de agua la zanja. O sea, como que dice, esto se va a volver es una locura lo que estaba haciendo Elías. Sigue diciendo: cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, empezó a gritar, se empezó a sajar. No, fíjese lo que hace Elías, por favor. O sea, en pocas palabras, Elías pidió una situación imposible. Si se da cuenta, pidió una situación imposible. ¿Por qué? Porque el verdadero Dios iba a contestar con fuego. Aleluya. ¿Qué sigue diciendo? Entonces, cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, ahí empieza la oración de Elías. Ahí está orando Elías. Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, en este caso Jacob, ¿verdad? A quienes él les había hecho la promesa que de la descendencia de ellos vendría el Mesías, ¿cierto? Los nombra y les recuerda lo que había prometido sobre ellos realmente. Sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel. Fíjense que él no está gritando, él no está saltando, él no está haciendo ninguna locura. Él está haciendo una simple oración. Sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo, le dice, y que por mandato tuyo, aleluya. O sea, él no está haciendo esto solamente por hacerlo. Es un hombre que tiene intimidad con Dios, al cual le habla a Dios y él sigue al pie de la letra su orden. Porque él le dice, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. ¿De quién fue la idea del cántaro del agua? ¿De quién fue la idea? No, mire hermano, si Dios no le hubiera dicho, yo creo que Elías no lo hace solamente así por así.
Pero Dios, yo imagino cuando le estaba dando las instrucciones, mira, y cuando pongas el altar, hacerle una zanja y le echas 4 cántaros de agua. ¿Oíste? Ah, pero espérate, échale 4 más, ¿oíste? Y luego le echas otros 4. Yo imagino a Elías, estás loco, Señor. ¿Cómo puede ser posible que agua y más agua, Señor? La leña, Señor, no prende con agua. Y sobre todo cuando está nadando, Señor. La Biblia dice que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Un milagro tremendo. Sigamos. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, Jehová, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Ahí está el propósito, ¿sí se da cuenta? Sí, sigue, a ver, sigamos con la... Ahí está orando, ¿verdad que sí? Ahí está orando Elías. Oración sencilla, pero la oración es para engrandecer el nombre del Señor, que Dios se muestre ante todo, ante Baal y ante todos esos sacerdotes falsos, y para que el pueblo, hermano, regrese al Señor. Amén. Amén, iglesia. Pero es una oración sencilla. ¿Qué nos muestra el Señor, hermano? Que Dios es un Dios que responde la oración. ¿Se recuerda lo que decía Santiago? Elías es un hombre con pasiones igual a la de ustedes, dice. Respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Dice el 38. Entonces, diga conmigo, entonces, cayó fuego de Jehová. Y mire lo que hizo. Y consumió el holocausto. O sea, el buey, la leña que estaba debajo, las piedras y el polvo. ¿Oyó lo que dijo? Las piedras. O sea que fue un fuego, hermano, terrible. Yo estoy de acuerdo que haya consumido el holocausto y la leña, pero las piedras y el polvo. Y aún, dice la Biblia, lamió el agua que estaba en la zanja. Sigue diciendo la escritura. 39. Viéndolo todo el pueblo, ¿qué dice que hizo el pueblo? Se postraron y dijeron: Jehová es el Dios. Jehová es el Dios. Avergonzó a Baal y a todos sus profetas. ¿Se recuerda ese canto que entonamos? ¿Ah? Avergonzó a Baal. Qué bárbaro usted. A ver, avergonzó a Baal. Grande fue la victoria que Jehová mostró. Aleluya, qué confianza, qué fe la de Elías para con Dios, ¿verdad, hermanos? Terrible, terrible, terrible. Por eso dice la escritura en el Salmo 2:4: Jehová se reirá de ellos. Y vaya si no se estaba riendo el Señor. ¿Dónde está Baal? ¿Por qué no contesta Baal? Voy a dejar esta escritura para que el pueblo mío allá en Spring, Texas, sepa que el orarme a mí tiene sentido. Que cuando mi pueblo ora hacia mí, yo le respondo. Hermano, ¿cómo puede ser posible que los brujos oran a esas entes malvadas y que el pueblo del Señor no ore? Y mucha gente termina embrujada haciendo locuras, porque esos brujos hasta ayunan, hermano, para hacerle daño a las personas. Y el pueblo del Señor flojo, lo que menos quiere hacer es orar. Quiere cosas grandes de parte del Señor, pero no se atreve. Elías se atrevió a creerle al Señor y oró enfrente a todo el pueblo. Y dijo: Señor, yo sé que tú me escuchas. Y Dios lo escuchó.
Gloria a Dios. Él es Dios, dijo. La oración de Elías, el reto de Elías a través de la oración. Dice, sigue diciendo, regresate a donde nos quedamos, porque ahí no ha terminado todavía. Entonces Elías les dijo, prended a los profetas de Baal, para que no escape ninguno, dijo. Y ellos los prendieron, y los llevó Elías al arroyo de Cisón, y allí los degolló. ¿Sabe que ese es un cumplimiento de la palabra? La palabra se debe de cumplir conforme Dios lo ha establecido, porque ellos tenían que cumplir dándole muerte a esos profetas, porque lo malo se debe de detestar y eliminar de nuestras vidas. En el libro de Deuteronomio capítulo 13, vamos a ver, Deuteronomio 13, gloria a Dios. Deuteronomio 13, 1 al versículo 11. Dice la escritura. Yo quiero que le ponga atención a lo que está diciendo. Cuando se levante en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios. Siga. Y si se cumpliera la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle. O sea, sí se cumplió la señal, sí se cumplió el sueño, pero como se cumplió, te dicen, ahora ¿sabes qué? Ya no le sirvas a Dios, entonces vente y sírvele a estos dioses ajenos. Porque mucha gente cuando mira el milagro dice, como se cumplió el milagro, entonces ya no voy a seguir a Dios, voy a seguir a los que él me está diciendo. Sigue diciendo en el versículo 3. No darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando. O sea, está permitiendo que sucedan las cosas para ver si por el milagro o el sueño tú sigues a esa persona y decides desobedecer a Dios. Dice, Dios te está probando, dice, porque nosotros le debemos lealtad a nuestro Dios, haga o no haga el milagro. ¿Se recuerda lo que dijeron los 3 jóvenes allá en el tiempo de Daniel? Sepas, oh rey, que nuestro Dios nos puede librar. Pero si no nos libra, tampoco nosotros nos vamos a doblar ante la imagen. Amén. Entonces él dice, no darás oído a las palabras del tal profeta o ni del tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Sigue diciendo, en pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. Sigue diciendo, tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal de en medio de ti. ¿Qué estaba haciendo Elías? Quitando el mal, porque ellos habían llevado al pueblo a adorar a otros dioses y a desobedecer al Señor. Sigamos, versículo 6. Si te incitare tu hermano, hijo de tu madre, o hijo, o tu hijo, tu hija, tu mujer, o tu amigo íntimo, fíjese hasta dónde se va el Señor, diciendo en secreto, vamos y sirvamos a dioses ajenos, que ni tú ni tus padres conociste. Mire lo que dice la Biblia. De los dioses de los pueblos que están en vuestros alrededores, cerca de ti o lejos de ti, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo de ella. ¿Qué dice? No consentirás con él, ni le prestarás oído, ni tu ojo le compadecerá, ni le tendrás misericordia, ni lo encubrirás, dice. Está hablando de hijo, hija, madre, padre. Nadie nos puede apartar de los caminos del Señor. Sigamos. 7 Sigamos. 8 Sigamos. 9 Sigamos. 10 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 Sigamos. 9 Sigamos. 10
sino que lo matarás. Así de sencillo. Tu mano se alzará primero sobre él para matarle, y después la mano de todo el pueblo. Ahora, espérese, no se me va a quedar. O sea, hermano, que lo que me está diciendo usted es que mate a mi hermano. Tranquilo, eso era en el Antiguo Testamento. Porque usted ya se está imaginando el cuchillo, la pistola, no sé qué, ¿va? Ey, bájele a la violencia. No se está refiriendo a eso el día de hoy. Le voy a mostrar a lo que está refiriendo. No sé, el pastor dijo que si me llevabas a caminos, le apedrearás hasta que muera. Por cuanto procuró apartarte de Jehová, tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. ¿Qué dice? Para que todo Israel oiga y tema, y no vuelva a hacer en medio de ti cosa semejante a esta. Amén. Por eso viene Elías y manda a degollar a todos estos hombres, porque habían causado que el pueblo se desviara. Ahora, Elías hace una sencilla oración, pero poderosa. Un hombre igualmente con nuestras pasiones, como lo dice Santiago. ¿Qué esperaría usted de esto? Una gran victoria, que el pueblo de Israel se volviera y que la Jezabel, la diabla esa de Jezabel, hermano, se arrepintiera, ¿verdad? Porque dijo, Jehová demostró que era Dios. Me voy a adelantar un poquito. ¿Sabe qué hace la Jezabel? Cuando se entera, con toda la furia se le va a Elías. Dice, yo voy a matar a Elías, dice. Porque yo se lo estoy dando en mis palabras. Yo me voy a encargar de matar a Elías, dijo. En el siguiente capítulo que viene. Pero ese es otro mensaje, por supuesto. Porque luego vamos a hablar de ese tipo de oración. ¡Aleluya! ¿Qué lecciones aprendemos de la oración de Elías? ¿Qué lecciones aprendemos de la oración de Elías por este pueblo? A ver, ayúdeme. ¿Qué lecciones aprendemos? ¿Qué lección aprendió usted acerca de esta historia? Mire, hermano, el Dios de la lluvia, el Dios de las cosechas abundantes, no respondió ni para dar lluvia, ni para dar cosechas abundantes, ni para contestar cuando se le pidió que contestara. Porque solamente hay un Dios verdadero. Solamente hay un Dios que contesta, y ese es Jehová de los ejércitos. Amén. ¿Qué lección aprendemos nosotros de esta lectura bíblica? Un verdadero siervo del Señor traerá al pueblo de nuevo a la verdadera adoración a Dios. Hay algunos que se proclaman pastores, profetas, evangelistas y todo, pero nada que ver con traer al pueblo de regreso a la adoración verdadera a Dios. Se ponen a hablar un montón de tonterías al Dios mamón, o sea, al Dios dinero y todo ese tipo de cosas materiales. Cuidado, hermano. Porque un verdadero siervo del Señor te tiene que traer a la verdadera adoración a Dios. Y eso era lo que quería hacer Elías con el pueblo. Número 2, la oración de Elías. Porque muchos de repente van a salir el día de mañana y dicen, a ver, hermano, señor, el pastor dijo que Elías oró, voy a orar para que no haya lluvia, Señor. ¿Será que usted puede parar la lluvia? Es una pregunta así media rarita, ¿va? ¿Será que podemos parar la lluvia nosotros? Pregunto. Dice, aquel dice que sí, dice, yo digo que sí, dice, la hermana dice que sí, va. Ahora, yo quiero que meditemos en eso. ¿Por qué Elías ora y no cae lluvia por 3 años y medio? Porque Dios está tratando con su pueblo. El pueblo que iba a traer a la simiente prometida. O sea, hay un propósito redentor en él. Ahora, usted puede orar, Señor, que no haya lluvia, Señor, para que pueda trabajar y pueda hacer dinero, Señor. ¿Ah?
¿Sí se da cuenta? Ajá. Señor, que no llueva porque quiero jugar pelota, Señor. Que no llueva, Señor, por no sé por qué razón le puede, por una fiesta, yo no sé por qué. Dios va a contestar ese tipo de oraciones solamente por contestarla. No, la oración de Elías no es una oración para agarrar fama. Hay algunos que dicen, mire, yo voy a orar y se va a dar cuenta de lo que va a pasar. Para agarrarse fama, para agarrarse un nombre. No, Dios no va a hacer eso. Elías no lo hizo con ese propósito. Miren, señores, lo que yo puedo hacer. No, él iba a mostrarle que Dios es el verdadero Dios. Era un momento muy serio. Hoy en día, los que supuestamente hacen milagros presumen, miren, yo pido y el Señor hace. No, hermano, no se trata de eso. Ni Jesucristo lo hizo de tal manera para lucirse. Fue con el propósito de traer al pueblo de regreso a Dios. Gloria a Dios. La oración de Elías no fue por capricho. No fue porque se le ocurrió. Estaba siguiendo un plan divino. Estaba siguiendo las directrices de parte del Señor. No sucede simplemente porque a él se le ocurrió, por capricho. ¿Qué otra cosa aprendemos nosotros? No descuidemos el altar de Dios. Usted puede venir a la iglesia. Usted puede servir. Usted puede hacer a lo mejor algunas cosas dentro de la iglesia, pero tiene descuidado el altar de oración. La oración es muy importante, iglesia. Ya le dije yo, usted mire, usted puede leer en la Biblia que dice, no hagas tal cosa, haz tal cosa, y usted diga, yo me lo sé, pero el saberlo y querer hacerlo es bien difícil. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos de la fuerza y del poder de Dios en nosotros para poder vencer tentaciones, para poder nosotros ir en contra del enemigo, para poder ganar las guerras que vienen, para poder pelear por un alma que está batallando para servirle al Señor, para que se arrepienta, hermano. La guerra es espiritual. Y nosotros, si se da cuenta, Israel podía clamar, pero no iba a ser escuchado. ¿Por qué? Porque el altar estaba destruido. Dios le pregunta a usted y a mí, ¿cómo está mi altar en tu vida? ¿Cómo está mi altar? ¿Hablas conmigo? ¿Verdaderamente hablas conmigo? Para cada cosa que haces, ¿me pones en primer lugar? ¿Me pides dirección? Porque de repente te quedas con deseo de querer hacer esto y lo otro. Cuando miras a alguien que ha buscado la presencia del Señor y dices, pero es que yo quisiera tener esto. Tú puedes tener el talento, pero si no tienes la intimidad con Dios, si tu altar está destruido, hermano, hay que repararlo. Nos puede gustar lucirnos, pero ¿de qué nos sirve lucirnos? La oración de Elías fue contestada. La oración de Elías trajo bendición. La oración de Elías trajo libertad. La oración de Elías hizo que el pueblo recapacitara. No fue cualquier tipo de oración. No dejemos entonces que se arruine el altar de oración a Dios. Israel lo tenía abandonado, mostraba su condición espiritual. Porque cuando no tienes altar en tu vida, hermano, quiere decir que tu vida espiritual deja mucho que desear. Mucho que desear. Y por eso es que nos volvemos carnalotes, materialotes, y mundanotes. Porque no tenemos la fuerza de parte del Señor. Nosotros no tenemos que matar como en el Antiguo Testamento, porque no vivimos en la misma dispensación. Pero sí que podemos hacer nosotros con los falsos profetas, con los falsos maestros, con todos esos falsos que se han levantado el día de hoy. Tenemos que excluirnos de nuestras vidas.
No podemos nosotros estar escuchando ese tipo de personas. No podemos nosotros estar compartiendo con ese tipo de personas. Jesucristo dijo, se levantarán falsos profetas en mi nombre. ¿Cierto? Tenemos nosotros que excluirnos y separarnos de ellos. Es muy importante. A veces por curiosidad usted quiere escucharlos. Hermano, no cometa ese error porque poco a poco usted va a ir siendo engañado. No, yo lo hago, hermano, por curiosidad. No, yo lo hago, hermano, es que yo ya conozco. No se arriesgue, porque estamos en peligro. Dese cuenta, mátenlos, sáquenlos del pueblo para que teman, dijo. Y nosotros tenemos que excluirlos y separarlos de él. Dice Gálatas capítulo 1, versículo 6 al 9. Gálatas 1, 6 al 9. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. ¿Se da cuenta? No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo, dice la palabra del Señor en el versículo 8. Mas si aún nosotros, dice Pablo, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, ¿qué dice? O sea maldito, dice. ¿Qué tiene que hacer usted con un maldito? Cuidado con quien escucha. Dice el versículo 9. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguien os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, sea maldito, dice la Biblia. Y la última cita, segunda de Juan, capítulo 9, versículo 9. No tiene capítulos. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. ¿Sí se da cuenta? Perseverar en la enseñanza de Cristo. Versículo 10. Si alguno viniere a vosotros y no trae esta doctrina, o sea, la doctrina de Cristo, ¿qué dice? No le recibáis en casa ni le digáis bienvenido. ¿Sí se da cuenta? Versículo 11. Porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Testigos de Jehová, mormones, los de la prosperidad, cualquiera que le llegue allí, no participe con aquel que no persevera en la doctrina de Cristo. O sea, en pocas palabras, al día de hoy tenemos que excluir y separarnos de ese tipo de personas, porque si no, nos van a corromper. Alabado sea el nombre del Señor. Termino con esto. El hecho de que nosotros oremos y que el Señor responda, no quiere decir que vamos a tener buenos resultados. Hablando de manera personal. Porque si usted sigue leyendo la historia de Elías, se va a dar cuenta que en vez de que se celebrara una gran victoria, Elías tiene que salir huyendo. Después de haber orado, después de que su oración fue contestada, después de que él haya cumplido con lo que Dios dice en su palabra, los siervos y las siervas de oración van a llevar una gran carga. No van a ser muchas veces apreciados, porque el siervo o la sierva del Señor va a dar palabras de parte del Señor que no van a ser agradables, y que en vez de ser recibidas de buena manera, uno se puede hasta agarrar enemigos por eso. Porque la gente quiere escuchar cosas bonitas en sus oídos, pero déjeme decirle que la palabra del Señor siempre nos va a enfrentar. Y nosotros, si verdaderamente tenemos un corazón para el Señor, vamos a estar dispuestos a escuchar. Pero aquel que ora, aquella que ora,
no se extrañe de que le vengan luchas y le vengan pruebas como le vinieron a Elías. Porque de aquí en adelante para Elías, en vez de que la cosa se le mejorara, se le empeoró completamente todo. Yo sé que usted quiere saber la otra parte, ¿verdad que sí? Véngase el próximo sábado. A la misma hora. A la misma hora y por el mismo canal. Para que vea usted que no por el hecho, porque no, es que si somos, si oramos y todo nos va a ir bien. No necesariamente. Pero una cosa sí es cierta, vamos a estar haciendo la voluntad de nuestro Dios. Amén, amén y amén. Vamos a orar.